Bueno, vamos a hablar entonces de muros de contención, un tipo particular de retenciones. En principio, los muros de contención se pueden clasificar de acuerdo a su esbeltez, podríamos decir. Los hay que son considerados como muros de gravedad, son muros muy robustos, generalmente se hacían son más antiguos, suelen ser de hormigón simple o de mampostería, son elementos muy pesados y justamente ese peso propio del muro es lo que ayudaba a su estabilidad, a su equilibrio y a su estabilidad. En el otro extremo podríamos considerar los muros denominados en voladizo. El puntero, estos serían muros en voladizo, que son elementos o muros más esbeltos que los anteriores, son de secciones más pequeñas, normalmente de hormigón armado. Justamente el hormigón armado permite que sean más esbeltos, y para garantizar su equilibrio es necesario contemplar el peso de todo el suelo que se encuentra por encima de la zapata del muro. Por otro extremo, o sea, y entre ambos extremos se pueden considerar algunos muros con dimensiones intermedias entre unos y otros, que son muros de semigravedad. En realidad, a los efectos del análisis que vamos a hacer nosotros, en donde nos vamos a concentrar en la interacción del muro con el suelo, para nosotros va a ser un poco irrelevante si tratamos con un muro esbelto o envoladizo o un muro de gravedad. Todas los desarrollos que vamos a hacer son válidos para unos y para otros, y justamente para intermedios. En cuanto a la nomenclatura con la que vamos a hacer referencia a los muros, nosotros vamos a decir que el frente del muro será la superficie que se encuentra, bueno, a la vista. También tenemos el respaldo del muro, la espalda del muro, que será la superficie del muro en contacto con el suelo. Tenemos la zapata del muro, la base de la zapata del muro, el coronamiento del muro, o sea, la parte superior, y toda esa nomenclatura obviamente válida para muros de gravedad, o muros de voladizo, o de semigravedad. En cuanto haciendo referencia a la base de la zapata del muro, tenemos la punta del muro, sería el extremo que se encuentra sobre el frente, y el talón del muro sería la arista de la zapata que se encuentra por detrás o del lado del suelo. Al suelo contenido o al suelo retenido se lo va a llamar relleno. Normalmente es un suelo granular, puede ser arena, grava. La idea es que sea algún suelo suficientemente permeable como para garantizar el drenaje del agua, que el agua no se acumule y por lo tanto no genere empuje sobre el muro de contención. O sea, queremos generalmente evitar la contención de agua por parte de estos muros. Por eso es que se utilizan suelos granulares, suelos no cohesivos, porque justamente los suelos cohesivos
son muy poco permeables y facilitan la acumulación de agua. Entonces, queremos facilitar ese drenaje mediante el uso de suelos granulares. En algunas ocasiones, cuando la altura del muro es suficientemente grande, dado que estos muros en voladizo o en cantilever, o sea, funcionan como si fueran, imagínense como si fueran balcones, solicitados por acciones de empuje del suelo. Entonces, si el voladizo es muy largo, o sea, la altura del muro es muy alta, entonces hace falta rigidizarlo. Y para rigidizarlo, puede ser que se construyan estos contrafuertes, pueden ser del lado del respaldo del muro o del lado de frente del muro. Normalmente se van a ejecutar del lado de respaldo del muro, por un tema puede ser de funcionalidad o de estético, para no interrumpir el espacio por delante del muro. Entonces, muchas veces se realizan estos contrafuertes para darle rigidez y mejorar la resistencia, obviamente, del muro propiamente dicho. Estos contrafuertes van a ser elementos que trabajan a flexión, empotrados en su base y de manera tal que la flexión, debido a la acción horizontal del suelo, va a ir disminuyendo con la altura. Un tema importante es el predimensionado del muro, o sea, normalmente se le darán las dimensiones, obviamente, en función del desnivel del terreno que deben salvar esos muros. Se hace un predimensionado, el cual posteriormente deberá ser verificado con algunos requerimientos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, algunos comentarios con respecto a estas reglas para predimensionar. Por ejemplo, el coronamiento se pide un ancho mínimo según DAS, el libro de DAS, de 30 centímetros. En realidad, una funcionalidad de este ancho mínimo sería el de facilitar el hormigonado, si es que se va a hormigonar mediante un encofrado, el muro de contención. Pero podría ser, si uno toma las precauciones, los cuidados necesarios, podría ser que el espesor del muro sea aún un poco menor, no habría mayor problema, podría ser de 20 centímetros, inclusive si el salto a salvar es pequeño, hasta podría ser de 15 centímetros de espesor el muro. O sea, esto tómenlo como algo relativo, lo de los 30 centímetros. Por ahí sí, más importante es tener en cuenta que, como decíamos antes, el muro solicitado por acciones horizontales o empujes del suelo se va a encontrar empotrado en su base, entonces va a trabajar como un voladizo. Y si recuerdan, en el reglamento CIRSO especifica que los voladizos se los predimensione con un ancho o un espesor que esté en el orden del 10% de la longitud del voladizo. Fíjense que más o menos coincide, en este caso, la altura del muro medida hasta la base de la zapata, la décima parte es el ancho que se pide en el empotramiento del muro. Otra cuestión es la pendiente, esta del 2%, que pendiente mínima sobre el frente del muro, y esto es debido a que ante las acciones horizontales del suelo sobre el muro va a tender a rotar en torno a su base, y por lo tanto, si el muro junto con su zapata rotan en torno a su base, entonces
esta inclinación se va a reducir y hasta inclusive puede tener una pendiente negativa el frente del muro. Por una cuestión estética conviene que no tener pendientes negativas o tener un frente de muro a contraplomo. Entonces, por eso es que se trata de proveer al muro de una pendiente que ante una posible rotación del muro no genere como una pendiente un poco agresiva del frente sobre quien esté visualizándolo. Bien, después, en cuanto a la profundidad de la zapata, más bien de la base de la zapata, se trata de hacer una fundación lo más superficial posible para reducir los costos de la excavación. Obviamente que uno buscará el suelo resistente y a partir de la cota donde encuentra el suelo resistente, a partir de ahí construirá o encima de la misma construirá su zapata. Aproximadamente, como cualquier fundación superficial, tratamos que el nivel de fundación no sea menor de 1 metro, 1,5 metros, para evitar variaciones en las condiciones de humedad del suelo por debajo del plano de fundación. Pero, insisto, se trata de fundar lo más superficial posible para reducir costos. Bueno, todas las especificaciones que hemos estudiado en algún momento para el diseño de zapatas serán válidas para el diseño de la zapata de un muro. Más adelante veremos alguna consideración particular. En cuanto al empuje del suelo o la presión horizontal del suelo sobre el muro, en principio, en realidad, previo a hacer cualquier tipo de excavación, las tensiones horizontales en el suelo se las conoce como tensiones en reposo, del suelo en reposo, en donde el suelo se encuentra en equilibrio y normalmente alejado de sus límites resistentes, podríamos decir. Entonces, si nosotros tenemos una retención del suelo, si esa retención del suelo debido al empuje horizontal tiende a rotar en torno a su base, de manera tal que el muro o la retención tiende a relajar las tensiones o disminuir las tensiones horizontales, disminuir el confinamiento del suelo, entonces las tensiones horizontales empiezan a disminuir hasta que en un momento el suelo alcanza su resistencia al corte y en ese momento a esa condición se la denomina de empuje activo o tensiones activas y se produce una línea de falla o superficie de falla, más precisamente, de manera tal que el suelo de un lado de esa superficie tiende a deslizar o a desplazarse con respecto a la masa de suelo que se encuentra al otro lado. Esa es una condición de falla activa. Si por el contrario la retención o el muro de contención se desplazara en contra o comprimiendo el suelo, de manera tal que las tensiones horizontales en el suelo se incrementaran, en algún momento para una cierta deformación, como debido a la rotación del muro en torno a su base, el suelo va a alcanzar su resistencia al corte y a esa condición se la denomina condición de empuje pasivo y por lo tanto
también se va a producir un deslizamiento de la masa de suelo que se encuentra de un lado de la superficie de fluencia o de falla con respecto a, ¿sí?, a la masa restante de suelo. En este caso, el deslizamiento de esta masa de suelo se produce en el sentido contrario. Para que se produzcan esas condiciones de empuje activo o condición de empuje pasivo y el suelo alcance su resistencia al corte, son requeridos estos desplazamientos, acá denominados como delta H. Si los referimos a la altura del muro, entonces, como se ve para distintos tipos de suelo, esa pendiente de los muros, delta H sobre H, al momento de alcanzar el suelo su resistencia al corte, asume estos rangos de valores para la condición de empuje pasivo y estos rangos de valores para la condición de empuje activo. Como no se ve, en suelos granulares, ¿bien?, por ejemplo arena suelta como se ve acá, para la condición de empuje pasivo se requieren deformaciones, para empuje pasivo, deformaciones algo mayores o bastante mayores que las correspondientes al empuje activo, que con deformaciones bastante menores se alcanza esa condición de empuje activo. Para la condición de suelo en reposo está representado por este punto que vemos acá. Acá tenemos representada la teoría de Rankine en base a la teoría de falla de Coulomb. Como decíamos recién, si llamamos sigma prima cero a las tensiones verticales en el suelo, en la condición de empuje de suelo en reposo, denominamos las tensiones horizontales, bueno, sigma h, que para la condición de suelo en reposo sería igual al coeficiente de empuje de suelo en reposo, el K sub 0, por la tensión vertical. Si se comienza a producir esta rotación de la retención en torno a su base, empiezan a producir este desconfinamiento del suelo, las tensiones horizontales comienzan a reducirse hasta que en un momento se alcanza la resistencia al corte del suelo y el estado de tensiones estaría representado por esta semicircunferencia de C, la cual es tangente a una curva que por simplicidad se la asemeja con una recta, que es la representativa del estado de falla del suelo cuyos parámetros de resistencia al corte serían C y Φ, o sea, la cohesión, que no es más ni menos que la ordenada al origen de esta recta, y Φ, que es la pendiente de la recta correspondiente a esta recta de falla de Coulomb. Sigma prima representa las tensiones normales a la superficie de falla. Entonces, al momento de alcanzar el suelo su resistencia al corte por empuje activo, las tensiones horizontales se calculan a partir de las tensiones verticales en función de estos parámetros Φ y C. Entonces, esta es la teoría Rankine que vamos a utilizar para determinar cuáles son los empujes del suelo sobre nuestras retenciones al momento en que el suelo alcanza su resistencia al corte y comienza a desplazarse sobre su superficie de falla o de fluencia. Se puede demostrar que la pendiente de esta línea
o superficie de fluencia del suelo depende del factor de fricción del suelo, o sea, la pendiente de esta recta y es 45 más pi sobre 2. Es una pendiente, o sea, hay normalmente una inclinación mayor a 45 grados, bueno, en el caso excepcional que equivale 0, que normalmente no es el caso de nuestros suelos de relleno, sino que, insisto, usaremos suelos rellenos con un factor de fricción mayor que 0. Bueno, si representamos las tensiones de empuje activo sobre nuestro muro de contención, cuando el suelo de relleno tiene una determinada pendiente, por simplicidad nosotros vamos a suponer que la pendiente del suelo de relleno sea igual que la pendiente de la resultante de todas las tensiones de empuje activo. Acá vale la pena insistir en que nuestro suelo de relleno, al que estamos haciendo referencia, es un suelo principalmente permeable y por lo tanto no cohesivo. El diagrama de empuje de suelo sobre los muros se construye a partir del talón de la base. También van a intervenir en la evaluación del equilibrio de nuestro muro de contención el peso propio del muro y el peso del suelo de relleno que se encuentra por encima de la base de la zapata del muro. Las verificaciones que debemos hacer para garantizar el equilibrio de un muro son las siguientes. Yo diría que la primera y normalmente determinante en el diseño del muro es la verificación al deslizamiento. ¿Sí? Tenemos que evitar que el muro junto con su zapata deslicen o se trasladen, se deslicen sobre su base. Las siguientes verificaciones, si bien no es que sea secundaria, pero no suelen ser las determinantes en el diseño del muro. ¿Sí? Vuelvo a decir, sin quitarles importancia, no es que se puedan despreciar, hay que considerarlas, pero pues, generalmente suele ser determinante la verificación del deslizamiento. Entonces, habrá que verificar al volcamiento del muro, o sea, si suponemos un punto ubicado en la punta de la base, entonces debemos evaluar los pares de todas las fuerzas que actúan sobre el muro y verificar que no se produzca ese volcamiento. Tercero, a considerar, debemos evitar las tensiones de tracción en el suelo, o sea, evitar que se produzca un levantamiento de la base de la zapata del muro. Y cuarto, debemos verificar la capacidad de carga de la zapata. Y serían las 4 verificaciones que hacen a la interacción entre el muro, incluyendo su zapata, y el suelo. Decíamos las acciones que vamos a verificar o a considerar en estas evaluaciones del equilibrio serían las acciones o empujes, tensiones horizontales debido a empuje activo del suelo. La idea es, como decíamos hace un rato, si la pendiente del suelo de relleno forma un ángulo alfa respecto a la horizontal, vamos a suponer también que la resultante de las
tensiones de empuje activo también forman un ángulo alfa con respecto a la horizontal, y por lo tanto, esa resultante de las tensiones de empuje activo se podrá descomponer en una dirección horizontal y una dirección vertical. Para la acción, para la componente vertical, bueno, será igual a la resultante P sub A por el seno de alfa, y para la componente horizontal será igual a P sub A por coseno de alfa. Además, como el muro tiende a rotar en este sentido, habíamos dicho al momento de alcanzar la condición de empuje activo, el muro y la zapata se van a desplazar en contra del suelo que tienen a su frente, y por lo tanto, cuando éste alcance su resistencia al corte, va a reaccionar con una intensidad o con una fuerza o con unas tensiones correspondientes a la condición de empuje pasivo. Por lo tanto, para este suelo de relleno, para este suelo enfrente al muro, debemos determinar las tensiones, y por lo tanto la resultante de esas tensiones de empuje pasivo se pueden calcular con, bueno, con la expresión correspondiente a la teoría de Rankine. Y recuerden, P sería el coeficiente de empuje pasivo. Recuerden que el coeficiente de empuje pasivo se puede calcular a partir del coeficiente de empuje activo, uno es la inversa del otro. Y además, estos valores dependen del ángulo de fricción del suelo, ¿no? Además, el peso unitario del suelo, esta cohesión del suelo, se van a corresponder con las características del suelo que tenemos al frente del muro. No necesariamente estas características coinciden con las que tengo por debajo de el nivel de fundación. Puede ser que coincidan, puede ser que no. Entonces, ojo con esto, porque en este gráfico extraído del libro de Das, se está suponiendo que las características del suelo por encima del nivel de fundación al frente del muro coinciden con las características del suelo por debajo del nivel de fundación, y vuelvo a decir, no tiene por qué necesariamente ser cierto. Para mí sería más exacto acá usar un tercer tipo de suelo en donde Kp y dependa de un factor de fricción del suelo que se encuentra al frente. ¿Bien? No tiene por qué necesariamente ser el mismo. Además, debido a estas acciones horizontales y debido al peso propio del suelo relleno y al peso propio del muro, el suelo por debajo de la base va a reaccionar normalmente con vamos a suponer, una variación lineal en las tensiones o en las presiones de contacto con la base, en donde, como se ve, la presión en la punta y la presión en el talón no son necesariamente iguales, como veníamos estudiando en la mayoría de las zapatas de las construcciones corrientes. En las construcciones corrientes nosotros siempre tratamos de evitar este tipo de reacción del suelo haciendo uso de tensores o de vigas cantilever. Lo que sucede acá con estos muros de contención es que normalmente no tienen de dónde dónde agarrarse con tensores y de dónde agarrarse con vigas cantilever. Entonces, bueno, no hay más que aceptar esta distribución con variación lineal en las presiones sobre el suelo de fundación.
Bueno, en cuanto a las verificaciones del equilibrio del muro, o sea, las verificaciones que debemos hacer para garantizar que el mismo se encuentre en equilibrio, en referencia a su interacción con el suelo, lo que vamos a hacer es analizar un factor de seguridad que no es más ni menos que una medida que relaciona la resistencia al deslizamiento con respecto a la solicitación que produce ese deslizamiento. Nosotros queremos que la relación entre la resistencia al deslizamiento y la fuerza que produce el deslizamiento sea mayor o igual que 2. O sea, que la resistencia sea el doble de la solicitación. En cuanto a la solicitación, dijimos que era la componente horizontal del empuje activo, o sea, P sub A, que era la resultante del empuje activo del suelo, determinado en este caso con la teoría Rankine, multiplicado por el coseno de alfa, en donde alfa era la pendiente del suelo de relleno. La pendiente no, el ángulo, digamos, el suelo relleno respecto a la horizontal. Entonces, esa es la acción o solicitación que tiende a deslizar al muro. Bueno, las fuerzas que se van a oponer a ese deslizamiento serán la correspondiente al empuje pasivo, o sea, el suelo que se encuentra por frente al muro, por encima del nivel de fundación, va a resistir ese deslizamiento con una intensidad que, bueno, vimos previamente cómo se podía calcular haciendo uso de la teoría Rankine. Esta sería una componente que resiste el deslizamiento. Otra componente que resiste el deslizamiento sería para el caso de suelos cohesivos, va a producir una fuerza de adherencia entre el suelo y el hormigón de la base del muro, y esa adherencia se puede calcular como el producto de el ancho del muro multiplicado por una tensión de adherencia. En este caso, la tensión de adherencia es este K2 por C2. Fíjense que esa tensión de adherencia depende de la cohesión del suelo. Nosotros habíamos visto cuando estudiamos pilotes que trabajaban por fuste, habíamos dicho que cuando un pilote se encontraba solicitado por una carga axial, el suelo en el perímetro del pilote iba a reaccionar sobre toda la superficie del fuste resistiendo a la carga P. En el caso de suelos cohesivos, con una tensión, que podríamos decir tensión de adherencia, que era igual a alfa por la cohesión. Normalmente para la cohesión usamos la cohesión correspondiente al ensayo rápido. La idea es que este factor alfa depende de la cohesión del suelo. Para el caso de suelos muy duros, normalmente esos suelos muy duros se encuentran más fisurados que los suelos blandos y por lo tanto este coeficiente alfa penaliza la adherencia en el caso de los suelos muy duros con respecto a los suelos muy blandos. También podríamos representar en un diagrama donde represento la cohesión, bueno, esto es con respecto a la presión atmosférica, esto es simplemente para quitarle unidades a la cohesión, y un diagrama para representar los valores de alfa en función de la cohesión tiene una forma de este tipo, en donde
para cohesión, para suelos bastante blandos, bueno, ese factor alfa no penaliza prácticamente a la cohesión. En cambio, para valores más o menos de 100 kilonewton por metro cuadrado, o sea, cohesiones en el orden de la presión atmosférica, ese coeficiente alfa es 0,5, más o menos, bueno, 0,48, si queremos ser un poquito más precisos, y por lo tanto la adherencia es más o menos aproximadamente el 50% de la cohesión. Esto vuelve a insistir, se explica un poquito por el grado de fisuración de los suelos arcillosos más duros, más rígidos. Entonces, este coeficiente alfa, que multiplicado por la cohesión me da la tensión de adherencia, esta es la adherencia, bueno, quiere decir que K2, perdón, sería el equivalente al coeficiente alfa que vimos para el diseño de pilotes por Fuchs. Ese coeficiente K2, en principio, Terzaghi sugería usar valores que estén en el orden de 1/2 a 2/3, pero bueno, ya que tenemos un modelo un poco más fino, ya hemos estudiado un modelo un poquito más fino para determinar tensiones de adherencia, es el coeficiente que utilizaremos. Bueno, y además de existir adherencia, existe también tensiones de fricción que se oponen al deslizamiento del muro. Esa fricción depende del factor de fricción del suelo y se evalúa como el producto de la sumatoria de cargas verticales. Cuando hablamos de sumatoria de cargas verticales, incluye peso propio del muro, peso propio de la zapata, más peso propio de todo el suelo que se encuentra por encima de la base. Entonces, si a esas cargas, sumatoria de cargas verticales, las multiplicamos por un factor de fricción, obtendremos la fuerza de fricción que se opone al deslizamiento. El factor de fricción, vamos a poner el factor de fricción, en el caso de suelo con suelo sería la tangente del ángulo phi del ángulo de fricción del suelo. Pero en el caso de fricción entre suelo y hormigón, bueno, se adopta una fracción del ángulo de fricción. Normalmente a este ángulo se lo denomina delta, es el ángulo de fricción entre suelo y hormigón. Y la idea es que la relación entre delta y phi, la idea es que este coeficiente ronda entre 0,5 a 0,67, entre 1/2 a 2/3 aproximadamente. Bien. O sea, nunca va a ser el valor de delta, nunca es imposible que sea superior al factor de fricción, porque en el caso de tener una fricción muy grande entre una rugosidad muy grande, por ejemplo, entre hormigón y suelo, bueno, la falla se produciría por fricción, se produciría inmediatamente debajo de esa superficie y por lo tanto el ángulo de fricción sería el ángulo phi. Pero bueno, en construcciones de hormigón tradicional se utiliza este factor de fricción entre hormigón y suelo que ronda en este rango, ¿no? Para el ángulo de fricción. Bueno, sumados esas tres componentes, esas tres fuerzas, esas tres componentes que resisten el deslizamiento y esa suma relacionada con la fuerza que produce el deslizamiento, se determina el factor de seguridad del deslizamiento, el cual debe ser mayor o igual a 2. En algunas ocasiones hay alguna bibliografía que sugiere
Si se prescinde de contar el empuje pasivo, esta fuerza de empuje pasivo, entonces se permite reducir el factor de seguridad a 1,5. ¿No? O sea, pues digo, bueno, uso un factor de seguridad menor, ¿por qué? Porque no estoy contemplando una de las fuerzas que intervienen en la resistencia al deslizamiento. La otra verificación que teníamos que hacer para garantizar el equilibrio del muro es la verificación al vuelco. Entonces lo que se hace es tomar un hipotético punto en torno al cual se supone que por acción horizontal del suelo se produciría el volcamiento. Entonces, por un lado, se evalúa los pares o el par que produce esa acción horizontal, ¿sí? Esa acción horizontal con respecto al punto C. En este caso sería P sub H multiplicado por esta altura que podríamos denominarla H sub P, no sé, por ponerle un nombre, por H sub P. Este sería el par volcador en torno al punto C del muro. Ahora, hay otras fuerzas que generan otros pares que se oponen al volcamiento del muro, los cuales denominaremos sumatoria de los momentos o pares resistentes al volcamiento, y esos serán los debidos al, fíjense, el peso propio del suelo que se encuentra por encima de la base. Genera un par que se opone al volcamiento. El peso propio del muro se opone al volcamiento. El empuje pasivo genera un par que se opone al volcamiento. Bueno, todos esos pares que se oponen al volcamiento son los que deben ser suficientemente más grandes que el par volcador. Cuanto más grande, y la idea es que sean por lo menos el doble. O sea, el par resistente o equilibrante, podríamos decir, sea por lo menos el doble del par volcador. Para calcular los pares equilibrantes, obviamente hay que calcular los pesos de los distintos sectores del suelo, como están marcados acá, como sector 1, sector 2, en figuras geométricas sencillas, los pesos de los distintos sectores de hormigón, y ubicar la posición de las resultantes de cada uno de esos pesos, determinar la distancia de esas resultantes al punto C y por lo tanto calcular la sumatoria de todos esos pares equilibrantes. Una verificación también importante es la verificación al levantamiento. ¿Qué significa esto? Frente a la acción horizontal del empuje activo del suelo, obviamente y del peso del suelo y peso propio del hormigón, dijimos que vamos a suponer una distribución lineal de presiones en la base. Entonces tendremos en alguno de los extremos de la base una presión mínima y en otra una presión máxima. Con respecto a la presión mínima,
esta es la que queremos que sea mayor o igual a 0, o sea, que no sea una presión de tracción, porque ya en ese caso, que significaría que la base estaría levantándose del suelo, y el suelo es totalmente incapaz de proveer ninguna resistencia a tracción. Por lo tanto, esta verificación es equivalente a considerar que la resultante de las cargas se encuentre dentro del núcleo central de la sección. O dicho de otra manera, que esta excentricidad, donde si este es el punto donde se encuentra la resultante de todas las cargas, que se encuentran ubicadas con una cierta excentricidad respecto al baricentro de la sección, y para que no se produzcan estas tensiones de tracción, ¿se acuerdan? La resultante tenía que estar dentro del núcleo central, o sea que E debía ser menor o igual que el ancho de la base dividido 6. O sea, estaba dentro del tercio central. Debía ubicarse la resultante para no generar tensiones de tracción en los extremos. Y estos conceptos de resistencia material. Entonces, verificar esto es equivalente a verificar esta inecuación. Es lo mismo. ¿Bien? Si sucede una, sucede la otra. Por último, debemos verificar la capacidad de carga de la zapata, o más precisamente del suelo. Para eso, vamos a hacer uso de la fórmula de Meyerhof, que contempla algunos factores, los factores de capacidad de carga, conocidos por nosotros, NC, NQ, N gamma. Contempla la cohesión del suelo, ¿sí? Del suelo de fundación, el suelo que esté por debajo del plano de fundación. Tenemos que tener en cuenta la tensión vertical del suelo a nivel del plano de fundación, ¿sí? Sería el peso unitario del suelo por encima de la base, del lado del frente del muro, multiplicado por la profundidad de la fundación. Bueno, gamma es el peso unitario del suelo por debajo del plano de fundación. En este caso, acá estamos suponiendo que este suelo es exactamente el mismo que tenemos por debajo del plano de fundación. Bueno, en esta expresión para calcular la capacidad de carga, tenemos que tener en cuenta que aparece un factor de profundidad, estos que están acá, QD, DEP, D de DEP, los factores de profundidad, que para el caso de fundaciones superficiales, nosotros normalmente lo adoptamos igual a 1. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, si tengo una fundación superficial, yo la voy a apoyar sobre el suelo resistente. No tiene mucho sentido sumergirse dentro del suelo resistente, o sea, perforar el suelo resistente para apoyar una fundación superficial. Entonces, donde encuentro el suelo resistente, ahí apoyo mi base. Por lo tanto, como no me estoy sumergiendo o empotrando en el suelo resistente, el factor de profundidad será igual a 1. En el caso, habíamos visto en el estudio de fundaciones con pilotes, cuando los pilotes se sumergían dentro de un suelo resistente o con las mismas características de resistencia, entonces podíamos suponer que las líneas de fluencia o las líneas de falla del suelo se prolongaban por encima del nivel de fundación y por lo tanto adoptar unos factores de profundidad mayores que U. Entonces, repito, vamos a usar el mismo criterio que venimos utilizando desde el principio de año para fundaciones superficiales y decir, bueno,
me voy a apoyar en el suelo resistente y el factor de profundidad será 1. Lo despreciamos. Lo que sí será relevante es el factor de inclinación, teniendo en cuenta que nosotros tenemos cargas verticales, ¿no? O sea, debido a peso de suelo, peso de hormigón, pero también tenemos cargas horizontales debido al empuje del suelo, empuje activo del suelo. Entonces, la resultante entre las cargas verticales y las cargas horizontales tendrán una resultante que denominamos R, es esta que tenemos representada acá, R, que forma con la vertical un ángulo que en el caso particular, si no hubiera acción horizontal, esta inclinación sería 0 y por lo tanto los factores de inclinación serían 0, estos factores de inclinación. Perdón, 1, no 0, 1, perdón. Entonces, habiendo acción horizontal sobre la base, la resultante forma un ángulo con la vertical y en función de ese ángulo, e inclusive el factor de fricción del suelo, puedo calcular los factores de inclinación. Estos factores de inclinación serán todos valores menores, bueno, en todo caso pueden ser iguales a 1 si no hubiera acción horizontal, son en general valores menores o iguales que 1, que lo que hacen es penalizar la capacidad de carga debido a la inclinación de la carga. Además, nosotros habíamos dicho que como tenemos una determinada excentricidad en la carga, en las cargas verticales, entonces lo que vamos a hacer es, como esta expresión de capacidad de carga es válida para cargas centradas, lo que vamos a suponer es que este punto es el baricentro de una zapata con un ancho efectivo que va a ser, lo vamos a denominar como B', en donde B' es igual al ancho de la zapata menos 2 veces esta excentricidad. O sea, lo que estamos suponiendo es que a nuestra zapata le despreciamos todo este sector. ¿Para qué? Para que la resultante de las cargas me quede ubicada en el baricentro de una nueva zapata de ancho B', obviamente. Estamos penalizando el ancho de la zapata original debido a la presencia de una excentricidad en las cargas o de flexión transmitida al suelo. Recuerden que nosotros, este caso en las construcciones corrientes tratamos de evitarlo a toda costa haciendo uso de tensores o de vigas cantilever. Normalmente en el caso de estos muros de contención, no hay de dónde tomar tensores ni de dónde agarrarse con vigas cantilever como para evitar estas excentricidades de las cargas transmitidas al suelo, o sea, de transmisión de momentos al suelo. Entonces, bueno, el costo que hay que pagar es que considerar unos anchos efectivos de zapata menores que en los casos de las construcciones corrientes. Ese factor B' es el que debemos considerar en la capacidad, en la estimación de la capacidad de carga. Ahora, dicho esto, nosotros si calculamos la capacidad de carga última, si le sacamos, le restamos la presión vertical debido a la tapa del suelo y le aplicamos un factor de seguridad normalmente igual a 3, lo que vamos a tener una tensión admisible neta, y a esa tensión admisible neta le sumamos la tensión vertical de toda la tapa del suelo, lo que vamos a tener una tensión admisible bruta
¿sí? En la base de la zapata. Esa sería nuestra tensión admisible bruta. Bueno, la idea es que para verificar la capacidad de carga, lo que tenemos que es comparar la sumatoria de cargas verticales sobre la base de la zapata, o sea, peso del suelo relleno, peso del muro, de la zapata, del hormigón, más precisamente, y tenemos que verificar que todos esos pesos sean menores o iguales que la presión o tensión admisible bruta multiplicada por el ancho de la zapata, pero no el ancho total, sino por el ancho efectivo, o sea, por el B'. Entonces, esta es la verificación de la capacidad de carga de la zapata. Ojo, porque si bien en el libro de Das está explicado, en principio todas estas expresiones están hechas así, pero en los ejemplos resueltos lo resuelve de otra manera. Lo que hace es verificar que la capacidad de carga sea menor que esta Q admisible, si quieren, sea mayor que esta carga en la Q máxima, pero nosotros en realidad lo que vamos a hacer es usar la expresión de Meyerhof para evaluar esa capacidad de carga. Y la forma correcta de evaluar esa capacidad de carga es, bueno, con esta expresión o esta comparación que estamos haciendo. En la construcción de estos muros de contención, más allá de la verificación del equilibrio, tenemos que contemplar en cuanto a lo que es la construcción, la presencia de juntas, normalmente por el tamaño que tienen estos muros y también lo extendido en longitud que tienen estos muros, hace necesario el diseño de juntas constructivas, ¿sí? Que sirven para separar distintas etapas de hormigonado, a veces para facilitar la unión entre distintas etapas de hormigonado, pueden dejarse bueno, algunas formas o rugosidades eh, eh, digamos, bueno, se dejan estas rugosidades para facilitar la unión de un hormigón endurecido con un hormigón futuro. Obviamente, si bien acá no están representados, pero siempre se deja eh, todo un armado de costura, o sea, se dejan armaduras que sirvan al, a la unión de esas distintas etapas de hormigonado. Entonces, bueno, hay que contemplar. Además, para controlar la fisuración del muro de hormigón en el frente, se dejan juntas de contracción, más o menos cada 3 metros, 2 metros y medio, 3 metros, 4 metros, ese sería el rango de separación de las juntas de contracción, que vuelven a insistir, sirven para controlar la fisuración en el frente del muro. Estas juntas de contracción suelen tener entre medio centímetro, 1 centímetro de ancho, entre aproximadamente centímetro a 2 centímetros de profundo. Y bueno, se colocan con regularidad como que para facilitar ese control de fisuración e inclusive se las dejan, tiene una función estética, también se las considera. Además, cuando los muros son relativamente extensos, también se dejan juntas para control de dilatación por temperatura. Esas juntas
se colocan en estructuras de hormigón armado cada 25, 30 metros, o sea, ya los muros tienen que ser bastante extensos para que eh, sean necesarias estas juntas de expansión. Estas juntas atraviesan los muros lado a lado y bueno, obviamente hay que garantizar su estanqueidad para que no pase el suelo de un lado al otro, ¿no? Obviamente. Por último, también se debe garantizar el drenaje, facilitar el drenaje del suelo de relleno. Habíamos dicho que los suelos de relleno son suelos granulares, se seleccionados de manera tal que faciliten la circulación del agua. Y la idea es que para evitar acumulación de agua del lado del suelo relleno, se deben dejar unas cañerías de drenaje, eh, más o menos cada 3 metros, una orden de 3, 4 metros. Esas cañerías tienen un diámetro de 10 a 15 centímetros. Y para evitar el pasaje de suelo de un lado al otro del muro, se deben colocar material filtrante. A veces pueden ser mallas geotextiles, bueno, o algún suelo seleccionado con, con granulometría controlada, que también, vuelvo a decir, la idea es que permitan el paso del agua, pero no permitan el paso de suelo, sobre todo el suelo fino. Entonces, la idea es que muchas veces estos muros de contención pueden estar haciendo la función de muelle. Piensen que puede haber agua de un lado, el suelo relleno del otro, entonces se trata de facilitar el pasaje del agua de un lado al otro, ya que, por ejemplo, si hay variaciones en las mareas, se debe procurar que el agua de relleno tenga exactamente el mismo nivel que el agua de la marea. Entonces, para eso se dejan estos drenajes y, vuelvo a insistir, suficientemente protegidos para evitar el paso de suelos finos de un lado al otro del muro.